Muy bien, les doy una cordial bienvenida a todos y todas en esta noche. Vamos a continuar en el quinto tema que se llama Germinar el diálogo. Hoy nos acompaña Emilsen Ramos. Ella es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Vamos a estar trabajando el relacionamiento estratégico para mantener la voluntad de las partes, todo lo que son los mecanismos de verificación, pedagogía social para mantener el diálogo. Le damos una cordial bienvenida a Emilsen, gracias por acompañarnos. Emilsen ya estuvo con nosotros, ella fue la que nos organizó un foro espectacular la vez pasada, entonces esta vez está compartiéndonos también toda su experiencia de pastoral y también desde la academia que han venido construyendo, que han hecho camino en todo este tema del diálogo social. Emilsen, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La invitaría a que nos contara algo de Emilsen, que estudió, por qué trabajar en pastoral social y no en otro sitio. Bueno, cuéntanos algo, Emilsen, de tu vida. Gracias, antes de iniciar con esta sesión. Bueno, buenas noches, Miguel. Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por hacer parte de este espacio y por invitarme en este espacio. Como señalaba Miguel, yo ya había estado anteriormente, pero pues fue en el foro y fue como una presentación muy rápida. Mi nombre es Emilce Ramos. Yo soy socióloga de profesión con una maestría en estudios políticos y tengo más o menos 10 años de experiencia en temas de investigación y apoyo en procesos de construcción de paz, reconciliación y fortalecimiento de capacidades en diferentes actores sociales e institucionales. Bueno, frente a la pregunta de por qué hacer parte del secretariado, yo hago parte del secretariado como especialista de investigación para un proyecto grande, que tiene un nombre grande, pero se conoce con las siglas que se llama Proyecto IFI, que es Investigación, Formación e Incidencia. Este proyecto se llama Fortalecimiento de Procesos Pastorales en Construcción de Paz, Protección y Cuidado, Protección y Defensa de los Derechos Humanos y Cuidado de la Casa Común en comunidades afectadas por conflictos socioambientales y sociopolíticos. Y digamos que a pesar, digamos, de ese nombre tan largo y hacer parte del secretariado, me ha parecido una experiencia súper enriquecedora porque creo que es precisamente a través del trabajo con las comunidades desde el amor, un concepto muy revolucionario y que académicamente no se utiliza mucho, y es generar procesos de diálogo y amor desde las comunidades a partir del reconocimiento del otro. Entonces, creo que la labor del secretariado de la pastoral social, pues ha sido ese, incentivar y animar espacios de diálogo para el reconocimiento de la diferencia, que creo que uno de los mayores dificultades en nuestro país es precisamente el no reconocer a veces al otro. Entonces creo que la posibilidad de estar en el secretariado me da esa facilidad de alguna forma de hacer parte de estos procesos, de aprender y de replicar también aprendizajes que he tenido. Entonces, ese es como el objetivo. Muy bien, Emilsen, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Los invito a todos a que participemos activamente, a que respondamos las preguntas que Emilsen nos va a hacer, a que participemos en los momentos de la conversación, a que dejemos en el chat algunas preguntas que Marcelita Chocontá va a estar pendiente de ayudarnos tanto con la asistencia como las preguntas que ustedes dejan en el chat. Entonces, les damos una cordial bienvenida a todos y todos y bueno, arranquemos, Emilsen. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos y todas. Bueno, quiero iniciar con una actividad chiquita y quiero que por favor contestemos esta pregunta. Desde nuestra experiencia, desde nuestras comunidades, por favor ingresen entonces a la página, utilizan ese código. El link también se compartió por el chat rápidamente para que por favor ingresen y puedan contestar esa pregunta. Vamos a dar 2 minuticos, 3 minuticos. Voy a compartirlo nuevamente. Sí, por favor, comparte el chat porque las últimas personas que ingresaron no lo van a ver, ¿vale? Listo. Ok, ahí ya está. Entonces ingresen a ese link y respondan la pregunta. Me gusta iniciar con estos ejercicios porque nos pone en contexto.
Es decir, nos pone en referencia a nuestro propio contexto. Entonces, la idea un poco es reflexionar sobre esos espacios de diálogo y participación que existen en nuestra comunidad. Si los reconocemos, si sabemos cuáles son, si hemos participado. Entonces, ya alguien nos ha compartido que hay escuela de padres, grupos juveniles. Pero creo que esa es diferente a la que compartió antes. El link que comparte es donde aparece Escuela de Padres, Grupo Juvenil y Junta de Acción Comunal. A ver si Pues lo ahí no hay volvemos a donde, cargar. sí. Sí, porque ahí está saliendo eso que nos está mostrando en la presentación. La pregunta inicial no. La pregunta es esta, mira. ¿No, la alcanzan a ver? ¿Cuáles son los espacios de diálogo y participación? Cuando entran Sí. al No, código, señor. sí, pero no está saliendo nuevamente como antes que salía. No, sale. ¿Cuáles son los espacios de diálogo y participación que están en tu comunidad? Eso es lo que Ok. está saliendo. O sea, el link que nos estás compartiendo sale lo que le estoy leyendo. Ok, Escuela de Padres. revisen el que acabo de publicar, revisen el que acabo de publicar, ¿vale? Bueno, Gracias, Miguel. es que Les Miguel lo tenía a la ofrezco mano, claro. disculpas. El de Menti, es el de Menti, ¿listo? Entonces revisen el que acabamos de Eso de publicar. arriba. Ahí va otra vez, Menti, ¿Listo? Ahora Menti. sí. Ahí Marcelita lo compartió otra vez, ¿listo? Ahí ya está Menti, ya creo que les puedes poner para que vean cómo van subiendo sus respuestas. Listo. Gracias, Miguel. Ok. Ustedes disculparán, a veces esto tecnológico es complejo. Nos golpea la tecnología. Sí. Eso es normal. No, no, pero estamos aprendiendo ya. Esta gente es dura. Esta gente es tesa con Q10. Pero me siguen saliendo las mismas respuestas. Ujú. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Les voy a Dejen, mostrar lo que salió. dejen sus micrófonos apagados. Dejen sus micrófonos apagados, por favor. Ahora sí ya. Muchas No, gracias por la participación. Ahí ya van no, saliendo. no olviden entrar con sus micrófonos apagados, por favor. Hermana Rosalena, por favor, apaga su micrófono, por favor. Hermana Rosalena, por favor, apaga su micrófono, por favor. Ok, muchas gracias a todos y todas por su participación. Ahí ya vamos identificando varios espacios de participación que hay dentro de sus comunidades. Entonces, las juntas de acción comunal, los centros de escucha, iniciativas comunitarias, consejos territoriales. Mejor dicho, ya tenemos varios espacios de diálogo y participación dentro de las comunidades. Y esto es importante porque con base en esto, en estos espacios, más adelante vamos a desarrollar una actividad. Entonces, ya la idea es poderlos identificar, pero los vamos a tener ahí guardaditos en la cabeza. Muchas gracias. Y vamos entonces a dar inicio a ya como tal la presentación. El objetivo de esta sesión es precisamente entonces abordar cuáles son los mecanismos. Ahí me pueden ver la presentación. Sí, Sí. Listo. La idea de esta sesión, ¿cuál es? Es un poco recopilar esos aprendizajes que hemos tenido en las últimas sesiones y ya articulándolos en el marco de esos mecanismos de verificación y pedagogía social para mantener el diálogo. ¿Por qué este tema es importante? Porque los procesos de diálogo generalmente se han enfocado en identificar pues como todo ese proceso, ¿no? Entonces la planeación, cómo se generan esos procesos de diálogo entre diferentes actores, entre diferentes sectores, pero a veces
se cree que ya el diálogo es solamente lograr unos acuerdos y hasta ahí de alguna forma se desarrolla o se considera que el espacio de diálogo tiene una finalidad. Sin embargo, los espacios de diálogo no finalizan con esta generación de acuerdos, sino que precisamente la transformación de esos conflictos se da a través de la implementación, seguimiento y verificación de esos compromisos adquiridos por parte de cada uno de los actores, que permita la transformación de prácticas sociales e incentive el aprendizaje colectivo. ¿Esto qué implica? Pues implica precisamente una relación entre ese espacio de diálogo como método, pero también como proceso, ¿sí? Más adelante vamos a profundizar en ese aspecto, pero la idea es que esta fase, que es de verificación, mecanismos de verificación, y lo que implica como tal generar un proceso de pedagogía social para la construcción del diálogo, pues lo que busca básicamente es precisamente identificar esas herramientas o mecanismos que nos permitan darle sostenibilidad al diálogo. ¿Sí? Que no se quede solamente en la generación de unos acuerdos y compromisos, sino que precisamente nos permita seguir generando mayores procesos que en últimas busquen es la transformación de esos escenarios de conflicto que inicialmente generaron o incentivaron o animaron esos espacios de diálogo. ¿Sí? Esta fase de verificación y de diálogo social, perdóname, de esta fase de verificación de los diálogos e implementación de pedagogías sociales sobre estos diálogos, pues es precisamente que involucra a los diferentes actores, ¿cierto? ¿A través de qué? De una combinación de prácticas reflexivas, en donde nos permita identificar si efectivamente esos acuerdos se están implementando o no de manera concreta en las relaciones, si están generando algunas transformaciones, y eso implica también unas revisiones periódicas, compilación de información y de datos que nos permitan identificar esos cambios logrados, si efectivamente esos acuerdos están siendo exitosos o no, y también nos permiten dar cuenta de esos avances o resultados en virtud del contexto de donde surgen los espacios de diálogo. En este sentido, pues ¿para qué hacer seguimiento y verificación? Porque precisamente esta etapa es un proceso en el que no siempre supone la participación también de los sujetos dialogantes, sino de todos aquellos a quienes se ha delegado la ejecución de acciones definidas en la instancia de diálogo que deban articularse para la consecución de objetivos. Es decir, en un espacio de diálogo, a veces no solamente están involucrados cuando se generan los acuerdos, no solamente están involucradas las partes del diálogo, sino otros actores con los que a través de los procesos de articulación se logre generar los objetivos o acuerdos propuestos, ¿cierto? Sin embargo, en esta etapa sigue siendo fundamental el tema de la confianza, porque es a través de la implementación de los acuerdos que también ese escenario de confianza se sigue fortaleciendo. Si generamos acuerdos que no se concretan de manera real, digamos, en las prácticas sociales, en los discursos o demás, pues realmente es muy difícil mantener el escenario de confianza. Cuando mantenemos este escenario de confianza a través de las acciones desarrolladas, se puede garantizar lo que hemos llamado como la sostenibilidad del espacio del diálogo y generar y dinamizar nuevos elementos que nos permitan generar mayores procesos de diálogo y transformar de alguna forma esas realidades que inicialmente dinamizaron escenarios de conflicto. ¿Sí? Entendiendo que no todo conflicto es negativo, sino que de alguna forma los conflictos también nos permiten responder a procesos de transformación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es generar un paso a paso o recuperar un poco el paso a paso del proceso de verificación. Y para el proceso de verificación, entonces, hacemos necesario primero construir un plan de acción que debe ser elaborado de manera participativa. ¿Sí? Un plan de acción implica precisamente el seguimiento de los compromisos pactados, pero definiendo unos elementos o unas actividades que nos permitan identificar si esos acuerdos de diálogo efectivamente se están cumpliendo o no. Entonces, ¿cómo definimos ese plan de acción? Pues primero definimos actividades, procesos, productos, recursos y tiempos para la ejecución de compromisos. Es decir, si un escenario de diálogo, de conflicto, por ejemplo, suscitado en el marco de, no sé, incumplimiento de los acuerdos de paz, por ejemplo,
¿sí? Obviamente, para poder hacer un seguimiento, hay que definir unas actividades que vamos a identificar, unos procesos, unos productos, los recursos y los tiempos. Porque si dejamos abierto esa posibilidad de la implementación de los acuerdos, pues difícilmente vamos a poder evidenciar las transformaciones que de esos acuerdos se generen sobre las prácticas y los diferentes actores que están involucrados, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica también? Unos responsables. Eso implica definir quién hace qué y en qué nivel, ¿cierto? Es precisamente que cuando llegamos a compromisos o acuerdos, la idea es que precisamente tengamos muy claro quiénes van a desarrollar qué y en qué nivel. Y eso implica también, en dado caso, escoger a una persona externa, por ejemplo, que ayude o contribuya a la verificación de esas acciones o esos procesos que se quieren hacer seguimiento a través de los mecanismos de verificación de los acuerdos. ¿Y por qué es importante a veces contemplar un actor externo al diálogo? La idea es que este actor que cumple las funciones de mediador, pues garantice la imparcialidad, ¿sí? Ya que garantice un proceso de mantener el consentimiento de las partes y la cooperación, pero que no implique que de pronto esa neutralidad se exprese en pasividad. Es decir, construir de manera conjunta con los diferentes actores que hacen parte del diálogo sanciones cuando se cometan infracciones a los acuerdos. Estas acciones obviamente toman distancia de escenarios negativos de violencia, sino que más bien es cómo de alguna forma restablecer o como de dinamizar, digamos, esas acciones que deben implementarse, pero que no se están de alguna forma llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que implica el actor externo, digamos, o ese actor mediador? Y es que precisamente, si bien la idea es que de alguna forma contribuya a mantener el diálogo, pues no sea pasivo, sino que precisamente esa neutralidad le ayude a construir y a ejecutar de manera imparcial, digamos, el plan de acción que se está construyendo aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué también es importante desarrollar en este plan de acción? La idea es poder establecer también logros tempranos. ¿Por qué? Porque y esto se relaciona mucho con lo que hemos hablado en torno a la confianza. Y es que la confianza siempre va a ser muy frágil en espacios de diálogo en donde se presentan, por ejemplo, la solución de conflictos, porque siempre se está como un poco, si bien se está reconociendo al otro como actor, siempre se está un poco a la expectativa de si ese actor o no, pues va a cumplir un poco esos acuerdos. Entonces, establecer logros tempranos resulta fundamental porque nos permite de alguna forma obtener de manera visible esos resultados o esos escenarios que nos permitan identificar cómo se concreta de manera real esos acuerdos, ¿sí? La orientación hacia resultados tempranos constituye un elemento clave de éxito y de la construcción y mantenimiento de la confianza, ¿sí? Ahora, sin embargo, esos procesos técnicos de seguimiento no necesariamente implican unas transformaciones puntuales. Más adelante vamos a hablar de cómo entonces en este sentido los procesos de pedagogía social contribuyen a que esos logros no solamente necesariamente se traduzcan en actividades, sino también en transformaciones de prácticas y discursos que pues generen una transformación también en las relaciones, ¿sí? Ahora, otro mecanismo de verificación es la documentación de los procesos. Aquí hay un ejemplo de la matriz de seguimiento frente a los planes de acción en donde se definen tanto los acuerdos o compromisos adquiridos, las actividades que deben desarrollarse para cumplir esos acuerdos, el indicador o meta, ¿sí? Acá nos dan un ejemplo, por ejemplo, de este plan de acción sobre cómo frente a un compromiso se van a cumplir, por ejemplo, unas metas, ¿sí? Pero también en términos cuantitativos, que nos permita identificar de qué manera se está también llevando a cabo ese proceso o ese plan de acción, ¿sí? Puede ser por porcentajes, en algunos
procesos, en otros procesos, se lleva, por ejemplo, de 0 a 5, siendo 0 un bajo nivel de implementación o una nula implementación, y 5 en donde es ya una actividad ya completamente desarrollada. Y se le va dando por niveles también un proceso de seguimiento a cada una de las actividades, ¿sí? ¿Por qué es importante este proceso de documentación? Porque es a través de ese proceso en físico, digamos, de tener las evidencias en físicas, bien sea a través de actas, relatorías, que se da cuenta de los procesos o acciones que se están llevando a cabo para la garantía de los acuerdos o compromisos, ¿sí? Esto pues se recomienda tenerlo de manera ordenada y cronológica para que sean fácilmente consultadas, ¿sí? Estas herramientas son fundamentales porque nos permiten hacer un monitoreo y seguimiento de las acciones, pero también nos permiten incentivar procesos de reflexión frente a si estas acciones se están de alguna forma desarrollando, cuáles han sido los logros que se están generando también con estas acciones, ¿cierto? Que permita evidenciar pues esos avances en la implementación de los acuerdos que trabajamos. El tercer elemento para generar estos procesos o estos mecanismos de verificación es comunicar para fortalecer el diálogo. La sesión anterior con la compañera Laura, un poco se hablaba de esto, ¿no? De cómo se generan estos mensajes cómo contribuyen también a identificar y comunicar los resultados que se están dando en torno al diálogo, sean grandes o pequeños. Comunicar permite fortalecer ese diálogo porque permite evidenciar los logros y avances que se están teniendo y a qué actores sociales se está, digamos, llegando un poco con estos acuerdos, ¿cierto? Entonces la idea es que precisamente a partir de esa información que se da en los procesos de comunicación, se garantiza que los actores se vean representados en los logros alcanzados y de esta manera se apropien en las dinámicas generadas. ¿Esto qué implica? Que los recursos comunicativos sean una herramienta también para generar ese proceso de verificación que nos dé lugar a ese monitoreo y seguimiento. Ahora bien, más allá, digamos, de esta verificación técnica, que son estas herramientas que hemos socializado un poco, han recuperado los saberes que se han apropiado, digamos, en las sesiones anteriores, pero la idea aquí es abordar e ir un poco más allá de lo que implica precisamente esta cuarta acción frente a los mecanismos de verificación, y es que también una parte del cumplimiento y verificación de esos acuerdos, pues implica una pedagogía social sobre esos acuerdos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos acuerdos permiten involucrar tanto a diferentes sectores sociales. La pedagogía social como un proceso en el marco de verificación permite involucrar a diferentes sectores sociales que no necesariamente hayan estado inmersos en el espacio de diálogo, pero que pueden ser afectados, impactados, beneficiados por esos compromisos o acuerdos, ¿sí? En este sentido, los recursos pedagógicos reiteran y refuerzan lo acordado, dinamizando nuevos espacios de diálogo que contribuyan a esa transformación de prácticas, como ya señalamos, pero que también nos permitan hacer un proceso de gestión de conocimiento. Esta gestión de conocimiento que implica identificar lecciones aprendidas, riesgos, buenas prácticas o acciones a replicar, por ejemplo, en escenarios de diálogo similares, y que de alguna forma nos contribuyan a mejorar la metodología de implementación de esos acuerdos a través de un proceso de sistematización. La sistematización es un proceso de reflexión crítica frente a estos escenarios que estamos generando a través de la implementación de los acuerdos y de los compromisos. Entonces, de ahí la pedagogía social, que sea un elemento que junto con la comunicación y la verificación a través de diferentes ejercicios técnicos, bien sea de documentación y del seguimiento de las actividades, pues nos permita también darle nuevos espacios de diálogo que retroalimenten y faciliten la implementación de los acuerdos a través de la identificación de riesgos, desafíos o demás. Entonces, frente a este escenario de pedagogía social, quiero profundizar
porque precisamente la pedagogía social va a mantener y dinamizar esos espacios de diálogo. Y es que el diálogo va a ser entonces, o va a ser entendido en el marco de la pedagogía social como un proceso y como un método. Es decir, la pedagogía y el diálogo se retroalimentan, ¿sí? La pedagogía social necesariamente es entendida a partir de una relación dialógica, ¿sí? La pedagogía es a diferencia de otros métodos de educación porque lo que busca es generar e incentivar ese diálogo de saberes, ¿sí? Necesariamente, cuando hablamos de pedagogía social, estamos hablando de relaciones dialógicas. Dialógicas significa pues estar generando ese diálogo, en donde constantemente creamos y nos recreamos. Es decir, a partir del diálogo con el otro, ante ese proceso de pedagogía social, pues es donde nosotros construimos, ¿sí? Conocimiento, pero también apropiamos conocimiento tanto para nosotros como construimos conocimiento a nivel externo, ¿sí? Y este tipo de pedagogía pretende, de alguna forma también, problematizar un poco esa realidad, no solamente la que nos, de alguna forma, la que tenemos actualmente, sino también la que deseamos tener, ¿sí? Problematizar, comprender y compartir ideas que lleven a una socialización del aprendizaje, considerando que estas partes, las partes, tanto la persona que brinda o socializa conocimientos como las comunidades o actores que reciben la información, pues están en un constante intercambio de información que permitan generar la construcción conjunta y la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, el objetivo es precisamente que a través de los procesos de pedagogía social se genere un diálogo en los que, pues, de alguna forma también se genere un análisis de realidad, de reflexión crítica frente a esa realidad en la que estamos inmersos. En este sentido, los procesos de pedagogía social son entendidos como dialógicos porque se caracterizan por ser políticos en sus procesos y en sus fines. Políticos, tradicionalmente se ha entendido de manera negativa lo político, pero lo político implica cómo se dan, es diferente lo político de la política, porque lo político, más allá de un escenario de debate y demás, que es lo que vemos tradicionalmente, por ejemplo, en las noticias, lo político implica un proceso de relacionamiento con los demás, ¿sí? En sus procesos y en sus fines. Entonces la pedagogía social lo que permite es que haya un proceso de concienciación a través de la práctica, a través de la praxis, que lo que permite es transformar tanto al individuo como al contexto social, ¿sí? En este sentido, no se trata de desconocer la importancia de la información o del conocimiento o la teoría, sino que precisamente es de redimensionar su papel mediante elementos como la colaboración, la construcción conjunta y la organización, ¿sí? Entonces, la pedagogía social lo que implica es necesariamente no desconocer un elemento teórico, sino cómo se pone en diálogo de acuerdo a las particularidades de los territorios, de los actores que están involucrados en este escenario de diálogo y demás. ¿Qué implica entonces este proceso de pedagogía social? Que haya una articulación en tres componentes básicos. La investigación, porque nos permite una mirada crítica y reflexiva frente a esa realidad. La sistematización de experiencias es que más allá de la mera descripción de esa realidad, trascienda y nos permita de alguna forma identificar lo que ya hemos señalado como lecciones aprendidas, acciones a replicar y demás, y lo que implica necesariamente también un proceso de evaluación. Y es que al poder mirar esa realidad, el proceso de evaluación también nos permite hacer la verificación de esos acuerdos que se están implementando, como si se están llevando a cabo la implementación, por ejemplo, de la mejor manera posible. Es decir, ahí nos permite identificar, por ejemplo, si hemos tenido algunas dificultades, si hemos cometido algunos errores de llegada, por ejemplo, de los mensajes a las audiencias y demás. ¿Sí? Entonces, en este sentido, por eso precisamente la pedagogía social es un escenario de construcción conjunta, porque de manera transversal la pedagogía social lo que busca es generar procesos que todos los actores sociales involucrados, no solamente el que de pronto está socializando la información o los acuerdos, sino todos precisamente
puedan reflexionar frente a esos acuerdos para construir también de manera conjunta, de acuerdo a las particularidades del territorio. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de no es lo mismo generar un proceso de implementación, no sé, de los acuerdos de paz, volviendo a este ejemplo, de los acuerdos de paz en un municipio del sur del Tolima a un municipio de Caquetá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes, porque las prácticas culturales y demás también son diferentes, porque la forma en cómo se reconocen las personas también son diferentes. Entonces, en ese sentido, ese proceso de pedagogía social implica ese diálogo de saberes que de manera transversal implica un ejercicio de investigación, sistematización y evaluación, teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo al que vamos, ¿sí? Ahora, perdón. Entonces, recopilando un poco hasta aquí, la pedagogía social lo que permite, de alguna forma, es generar o identificar esos aprendizajes de las prácticas sociales y comunitarias en el marco de implementación de acuerdos para retroalimentar sus resultados, ¿sí? En este sentido, la pedagogía social es una herramienta metodológica que permite la recuperación de los saberes comunitarios, pero también la reconstrucción de memoria histórica y colectiva. Es decir, a través de esos procesos de pedagogía social, no solamente ir a socializar, digamos, los acuerdos, sino identificar también cómo esa implementación de acuerdos también va generando estas transformaciones en las realidades, lo que en últimas también permita generar un proceso de memoria histórica y colectiva. Es decir, es que a través de estos medios de verificación también podamos identificar en términos de logros y avances si hay transformaciones en las prácticas comunitarias, en las prácticas individuales, que de alguna forma pues nos generen un conocimiento frente a la implementación de esos acuerdos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Unos principios básicos que ya a modo de recoger lo que hemos señalado implica, pues un principio básico que es la recuperación de saberes, lo que les he señalado, el fortalecimiento de capacidades a través del proceso de pedagogía social no solamente se remite o más bien rompe con la tradición de que hay una persona, por ejemplo, el docente, que sabe más que los otros, sino que implica precisamente que la persona que está socializando esos acuerdos y que está dando a conocer esa información también pueda o esté en la capacidad de construir también con los otros y de aprender también de acuerdo a esas realidades con las que aborda, pues que aborda. Entonces, precisamente eso implica la recuperación de saberes, en donde todos a través de, pues bien sea por sus diferentes trayectorias o diferentes conocimientos, pues tienen un saber que realmente nos permite construir de manera conjunta a partir del diálogo, porque nos permite identificar que cada uno cuenta con un saber precisamente por esa trayectoria de vida, ¿cierto? Entonces, la práctica de pedagogía social lo que busca es eso, es la recuperación de saberes. Pero también, en ese sentido, el reconocimiento de las prácticas comunitarias. Muchas veces, y esto es un ejemplo que les quiero poner, muchas veces hay una formulación de políticas públicas súper clara, armoniosa, que llega e identifica, digamos, la posibilidad de vincular a diferentes sectores sociales que históricamente han sido excluidos o vulnerados. Llámese, por ejemplo, no sé, las políticas de enfoque diferencial, que lo que buscan es vincular y garantizar igualdad de derechos en términos, sí, independientemente de si es una persona en situación de discapacidad o si pertenece a una comunidad étnica y demás, pues a veces están formuladas de una manera armoniosa y que en términos de indicadores se puede haber o identificar a través de algunas prácticas, pero no necesariamente está reconociendo qué es lo que está pasando a nivel territorial, ¿sí? Entonces, lo que busca precisamente este proceso de pedagogía social es que con la implementación de estos acuerdos y compromisos, pues haya también un reconocimiento de cómo se están dando también o cómo se están concretando de acuerdo a esas prácticas comunitarias, ¿sí? Y necesariamente implica la relación dialógica, ¿sí?
lo que señalaba ahorita, no, la idea es que a través de este proceso de pedagogía social se elimine esa barrera entre o esa dicotomía entre docente, estudiante o entre teoría y práctica, sino que precisamente trascienda y se vea como un proceso constitutivo y articulado en donde pues genere otros principios como el proceso de recuperación de memoria y construcción colectiva de aprendizajes, ¿sí? Pero además también esto es fundamental porque el proceso de pedagogía social permite ser que este proceso de educación, digamos, de socialización, pues también sea dinámico y cambiante, porque pues la realidad es dinámica y cambiante, ¿sí? No es la misma realidad la que tenemos actualmente a la que teníamos hace 3, 4 años, ¿sí? Entonces siempre hay unas dinámicas que están cambiando y por eso es importante que a partir de estos procesos de pedagogía social, pues se genere ese diálogo para identificar también esas necesidades, ¿cierto? Porque a pesar de que algunos procesos están contemplados, por ejemplo, para abordarse en un periodo de tiempo muy corto, las dinámicas cambiantes a veces dificultan que hayan las transformaciones esperadas o pueden identificarse nuevos riesgos. Entonces es por eso que a través de los mecanismos de verificación mediante los procesos de pedagogía social también permitan generar una identificación de necesidades, ¿sí? Que nos permitan también ayudar a partir de la construcción conjunta estrategias para abordar esas necesidades, ¿sí? Pero también necesita una, o más bien, implica una conexión entre la alteridad, es decir, en el reconocimiento del otro, y de la subjetividad. Este es un proceso que se da de manera dialógica, de nuevo, es un proceso que se da de manera articulada y es como a través también de esos procesos de pedagogía social se generan unos procesos o se busca generar un impacto tanto en la manera como yo reconozco a los demás como yo me reconozco a mí mismo, ¿sí? Y es ahí en donde se da la transformación social que de alguna forma se busca como parte de la implementación de estos acuerdos de diálogo. Algunos materiales para la pedagogía social, pues tenemos varios. Existen los talleres de fortalecimiento de capacidades y la socialización de acuerdos. Un ejemplo muy claro y también un poco recuperando lo que se vivió con el acuerdo de paz fueron los talleres que se vivieron o que se desarrollaron con diferentes comunidades a nivel nacional, un poco dando a conocer pues el contenido de cada uno de los puntos del acuerdo, como los puntos más importantes en temas de la reforma agraria rural, en la reforma rural para el desarrollo rural, en el punto de participación política y demás, ¿sí? Eso es uno de los materiales, o más bien de los espacios de diálogo que se siguen dinamizando a través de la pedagogía social, ¿sí? Pero también hay otras herramientas que también ya se han dialogado y es, por ejemplo, esas piezas de comunicación audiovisual. Un poco lo que señalaba la compañera Laura en la sesión anterior es precisamente identificar esos mensajes claves y las diferentes audiencias a las que va dirigido esos mensajes. Porque, claro, no es lo mismo la forma en que, por ejemplo, va un mensaje dirigido a una comunidad por ejemplo, del Chocó o del Pacífico frente a una comunidad del centro, ¿sí? Las realidades son diversas, las formas culturales también son diversas, entonces esas piezas de comunicación audiovisual nos permiten también de alguna forma llegar a diferentes o reconocer esas diferentes particularidades, ¿sí? Otro material para la pedagogía social son los documentos de sistematización de experiencias que permiten la recuperación de esos saberes. La sistematización de experiencias es la recuperación de una experiencia desde la persona o los actores que han vivido esa experiencia, ¿sí? La sistematización de experiencias lo que busca es recuperar desde la reflexión crítica, pues el proceso que se ha vivido en el marco de una experiencia, en este caso, la implementación de acuerdos que nos permitan identificar de nuevo esas lecciones aprendidas, esas acciones a replicar en escenarios similares y demás. Pero también otros materiales pueden ser infografías con mensajes claves, en donde de alguna forma
permita llegar a diferentes actores con mensajes que de alguna forma permitan evidenciar de manera práctica, digamos, esos acuerdos que se han logrado, que se han generado, ¿sí? Estos son algunos de los materiales que se han trabajado en el marco de la pedagogía social y que de alguna forma también se buscan que en el marco de verificación de la implementación de esos acuerdos, pues se fortalezca el diálogo, ¿sí? Entonces ya ustedes se darán cuenta que el proceso de diálogo implica como proceso, pues las fases que ya se han visto anteriormente en las sesiones, pero también permite que sea un método, ¿sí? A través de un método de verificación de esos procesos de diálogo, precisamente. ¿Para qué? Para que seguir dinamizando esas acciones de diálogo. La posibilidad de brindar información, lo que brinda a las comunidades a las que les llega el contenido de esta información es poder tomar decisiones, es estar informados frente a la toma de decisiones, y de esta toma de decisiones depende la transformación pues también de sus realidades. En este sentido, la pedagogía social lo que contribuye de alguna forma es a ese proceso político y a su fin, precisamente porque busca de alguna forma incentivar esos procesos de construcción conjunta para la transformación de realidades. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, llegó el momento de las preguntas, entonces pueden alzar la mano o abrir su micrófono y preguntar directamente, ¿vale? No dejen pasar temas porque después que no queden dudas, que todo esté claro, o si quieren aportar también lo pueden hacer. Bienvenido. Esto es un diálogo de saberes. Sí, entonces aporten desde su experiencia. Muy bien, Roosevelt, dale. Abre. Bueno, buenas noches. Hola, Roosevelt, buenas noches. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está, doctora? Hombre, quería reflexionar acerca de la importancia de la escuela en la construcción del diálogo social. Las metodologías escolares hoy de pronto tienen esa deficiencia. Están más que todo matizadas en el conocimiento racional, competitivo, cuantitativo, y de pronto nosotros los mismos docentes no hacemos el ejercicio del diálogo social. En estos momentos, una experiencia, por ejemplo, en la clase de sociales, se ofrecen datos, pero no memoria histórica. Una cosa que me impresiona enormemente es la información estadística de hechos históricos, pero no la construcción de una memoria histórica que parta de la escuela. Eso es una gran preocupación que me da a mí en cuanto al diálogo social, porque el diálogo social, de acuerdo a lo que hemos escuchado, parte de esa responsabilidad social que tenemos para transformar. Pero si no hay memoria histórica, no hay ni compromiso, ni responsabilidad, ni mucho menos identidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lograr incidir en la escuela a partir de esto que se está proponiendo en este diplomado? Gracias, Roosevelt. Sí, precisamente ese es el ejercicio y es un poco, digamos, este planteamiento de la pedagogía social viene un poco o se rescata un poco de lo que de Paulo Freire, que es uno de los pedagogos, digamos, pioneros en el tema de generar diálogos sobre esto de la pedagogía social en América Latina, precisamente porque lo que busca, y está muy conectado con otras metodologías como la investigación y acción participativa, como la sistematización de experiencias, que lo que buscan es precisamente romper con esa dicotomía. ¿Por qué? Porque precisamente lo que su merced dice, o sea, este modelo de educación o de pedagogía que se ha asimilado tradicionalmente mantiene unas relaciones de poder que no permiten la construcción conjunta o el diálogo de saberes. Entonces, la pedagogía tradicional lo que busca de alguna forma es como el docente es el que sabe, es el que tiene el conocimiento, pero, pues aparte están los estudiantes. Sin embargo, lo que, digamos, la propuesta de este modelo pedagógico
es precisamente que también los docentes puedan reflexionar sobre, pues que están también totalmente en una capacidad de aprender, ¿sí? Y que, digamos, precisamente a través de su práctica pedagógica, también pueden desarrollar conocimientos. Es decir, ¿cómo se desarrollan esos conocimientos? Generando el diálogo con los mismos estudiantes. Y es que la forma en cómo los estudiantes también perciben esos conocimientos que se imparten, pues también implica mucho o también, sí, tiene una influencia muy significativa sobre cómo se va a construir de manera conjunta, ¿sí? Entonces, una recomendación para esos espacios de educación es precisamente incentivar espacios de diálogo y de reflexión crítica frente a cómo estamos desarrollando la labor pedagógica, ¿sí? En si efectivamente estamos generando unos procesos, digamos, jerárquicos, o si de alguna forma también estamos posibilitando esos espacios de diálogo con los estudiantes, porque ellos también desde su saber, desde su sentir, desde su propia experiencia, también pueden aportar a la manera en que se están desarrollando, por ejemplo, los contenidos pedagógicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy difícil entrar a hablar, y ustedes también los docentes, su merced como docente sabe que si uno no llega, digamos, con una actividad que sea llamativa para los chicos o las chicas, pues difícilmente se enganchan con el contenido temático que se está brindando. Y eso es lo que pasa siempre con los ejercicios de diálogo, ¿sí? Cuando hablamos de reconocer al otro, cuando hablamos de este tipo de pedagogía, si no partimos de un reconocimiento y de un sentir propio, pues difícilmente vamos a generar también pues un proceso de diálogo y de apertura, porque lo primero que se implica durante el diálogo es un proceso de identidad, es decir, saber cuáles son mis necesidades, cuáles son mis intereses, para que a partir de eso yo pueda generar un proceso de empatía con los demás, reconociendo que todos estamos en un proceso de igualdad de dignidad, ¿sí? Todos estamos, independientemente de las diferencias, independientemente de nuestra forma de ser, de nuestro género, de nuestra etnia, todos estamos en igualdad de condiciones y en términos de igualdad, ¿sí? De igualdad no, sino de dignidad humana. Y es a partir del reconocimiento de esa diversidad, al partir del reconocimiento de mi dignidad propia, yo permito también el reconocimiento del otro, ¿cierto? Y es a partir de ese diálogo, donde cuando yo genero ese diálogo con el otro, pues es que se produce pues este proceso de pedagogía social. Eso implica entonces que primero, el primer escenario de reflexión crítica soy yo mismo. Soy yo mismo con mis relaciones, soy yo mismo con mi misma forma en que yo me relaciono conmigo mismo, con mis relaciones cotidianas, con mi comunidad, y a partir de ahí entonces, de alguna forma, desaprender lo aprendido, porque la academia, digamos, la educación formal genera esos procesos de relaciones de poder desigual. Y es un poco también que a partir de la reflexión crítica, pues se pueda de alguna forma incentivar o animar un espacio de reconocimiento del otro, donde el otro sea chiquito, sea más chiquito que yo. Los que son padres sabrán, yo lastimosamente no soy mamá, pero mis hermanas que son mamás me dicen, usted no se imagina lo que uno aprende con esas chinas, esos chinos. Entonces, claro, al reconocer esos saberes que también se pueden aprender del otro diferente y que implica también una reflexión de mí misma, pues ahí es cuando empezamos a generar un proceso pedagógico de construcción conjunta y de diálogo de saberes. No sé si eso responde la pregunta, Roosevelt. Muchas gracias. Sí responde mi pregunta, pero plantea un desafío del punto de vista escolar. Y es que ojalá, si la pastoral social tiene la oportunidad de invitar a rectores a nivel nacional, rectores de colegio, ¿verdad? Que puedan participar de este escenario de formación, porque ellos pudieran abrir la puerta a generar ese diálogo social desde la escuela como escenario propio de la construcción de lo público, la construcción de incluso de lo pedagógico, ¿verdad? Pero hay una resistencia en este gremio docente que a veces obstaculizan estos procesos. Entonces, por eso es conveniente la invitación, multiplicar
me voy a poner a la tarea, no sé cómo, para multiplicar este ejercicio, invitando a los docentes e invitando a los rectores, porque como le digo, con conocimiento de causa, gremio que se pone resistencia para estos procesos de diálogo social, somos nosotros los maestros. Parece mentira, pero así es. Qué pena. Si hay algún maestro aquí que me refute o me aplauda. Gracias, Roosevelt. Sí, paso a paso. Yo creo que también es importante en el marco de este proceso entender que las transformaciones también se dan a largo plazo. Y digamos que ahí es Lederange, que de pronto ya lo han citado en otras sesiones, habla de la imaginación moral y cómo pues, a través, digamos, de escenarios complejos, pues también se pueden identificar estrategias para abordar esos escenarios complejos. Paso a paso y con paciencia. Ya su merced ha identificado unos saberes aquí, ya ahí le corresponde a su merced ser formador de formadores y replicar estos escenarios. Gracias, Roosevelt. Fidel y Arnulfo. Emilsen, antes de que darle la palabra a ellos en el chat también, porque si no después dicen que Miguel no lee lo del chat. Dice, buenas noches, en mi territorio y la comunidad de combatientes estamos trabajando en la construcción del tejido social mediante la construcción, el tejido social mediante el trabajo y el equipo de bienestar colectivo en busca de un buen vivir. Bien, eso es una primera parte. Dicen también al respecto de lo que preguntaba Roosevelt, que en nuestro país se sigue privilegiando en algunos sitios la educación bancaria, ¿sí? O sea, eso iba a hablar yo. Finalmente sí, se sigue rellenando la cabecita de los muchachitos de conocimientos, pero no se les enseña a pensar. Y creo que a eso se refiere Roosevelt, ¿sí? Y ahí hay que hacer un trabajo fuerte en todo lo que se llama filosofía para niños. Eso es un tema que, por lo menos aquí desde Bogotá, desde Bogotá, por ejemplo, se trabaja muy fuerte en filosofía para niños y es precisamente eso. No ir y vaciar una cantidad de contenidos en la cabecita de los niños, sino enseñarles a pensar, ¿sí? Y el tema de la lectura, que finalmente el tema de la lectura es clave. El señor Luis Fernando Ríos también nos dice que, le pide a Emilsen que si le puede compartir alguna bibliografía, Claro. especialmente sobre Freire, si tienen algún libro que les pueda compartir sobre Freire que le interesaría. También nos dicen que si tiene algún ejemplo de infografía que les pueda compartir. Claro que sí. De una infografía, cómo se hace. Bueno, eso es lo que hay en el chat. Fidel, ahora sí, gracias, qué pena. Un momentito, gracias Miguel. Sí, hay mucha bibliografía. Digamos que el padre de este tipo de pedagogía es Paulo Freire a través de pedagogía del oprimido. Bueno, pero hay otros autores más contemporáneos, o sea, más recientes como Leonardo Boff, Bernardo Toro. Bernardo Toro es colombiano y habla sobre la ética del cuidado. Que es muy interesante y es muy práctica precisamente para pensarnos en estos escenarios de reconocimiento del otro, del reconocimiento del entorno en el que estamos inmersos. Yo me comprometo a compartirles esta bibliografía. Hay trabajos muy buenos. Ok, sí, perdón, ahí le interrumpo un poquito. Claro, Fidel, sí, sigue. Realmente es el enfoque de esto para Roosevelt y para los docentes. Hay un movimiento que no es nuevo, que se llama la pedagogía crítica, que es de la Escuela de Frankfurt. Y con Freire, pues ya hablaron de la educación bancaria, Leonardo trabaja más sobre todo de lo del medio ambiente, pero entonces sí podemos incluir mucho en el joven desde la pedagogía crítica, porque es que el reconocimiento de los saberes es allí donde se fundamenta, en la pedagogía crítica. Hay un autor americano, no recuerdo el nombre, que lleva a reconocer el hacer, la pedagogía desde el hacer, que hemos perdido, porque todos nos estamos llenando de intelecto y ahora me replanteaba la vida a raíz de la pandemia, porque muchos quedamos encerrados y desde ahí, ¿qué hago? Si estoy en la academia, estoy en el libro, pienso, leo, y en el movimiento diario de la vida, pero resulta que en los haceres de laborar de la mano y eso, fue muy alimentador para muchas personas el poder en su casa hacer de pronto un tejido, si trabaja
tallar madera, qué sé yo, fue muy, muy clave en este tiempo y creo que se va a dar una fortaleza desde los jóvenes, poderles crear esa pedagogía crítica desde el hacer. Que no recuerdo ahorita el texto, pero lo tengo ahí en la biblioteca, lo voy a investigar y lo escribo. O sea, si nosotros invitamos, y mucho a los maestros, a esa pedagogía crítica, que el joven se piense y dejemos de lado el transmitir conocimientos bancarios, depositando, yo soy el que tengo el conocimiento y se lo deposito. No, ¿cuánto de ellos tienen para darnos también? O sea, yo soy como un moderador en el grupo de los estudiantes, más no soy el que me las sé todas, porque qué clave, porque yo ya con él llegué, oiga, ¿qué puedo aprender de este joven? Bueno, eso quería participarle, muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Sí, precisamente, yo ahorita también no recuerdo, yo en algún momento también he leído el documento que su merced señala, pero ahorita no recuerdo. Lo que su merced menciona es fundamental. Digamos que una de las preocupaciones de la pandemia fue que, ay, los niños, bueno, también dependiendo de los contextos y las particularidades, como que hubo como que se estaba muy preocupado por el conocimiento académico, por decirlo así, pero hubo muchos niños que en el marco, digamos, de la pandemia y el estar, digamos, en sus casas, desarrollaban otras actividades y que de hecho desarrollan otras actividades. Por ejemplo, los niños de las zonas rurales, pues tienen otras habilidades, otras competencias que difícilmente a veces son reconocidas dentro del marco de la educación formal y que digamos durante la pandemia en las zonas rurales, por ejemplo, se fortalecieron como no sé, muchos chicos, de hecho salieron durante la pandemia youtubers campesinos, identificando como esas prácticas, visibilizando esas prácticas rurales. Entonces, la idea un poco es eso, visibilizar a través de esos procesos pedagógicos esa diversidad de saberes, porque todos tenemos como formas de aportar. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Fidel, más allá de este planteamiento de citar autores o demás, porque a veces también caemos en eso de que el chico o la chica a nivel pedagógico, y no solamente los niños, también hay educación para adultos que también se fundamenta en esta pedagogía social, es más allá de repetir un autor, es cómo esos conocimientos se concretan de manera real, digamos, en su práctica y en su cotidianidad y les son útiles, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo a hacer, digamos, quiero hacer énfasis en algo que señalaba y es precisamente que el tener cómo esa información se constituye también en conocimiento, ¿sí? Y se constituye en conocimiento si tenemos necesariamente esa relación dialógica entre teoría y práctica. Si le damos, digamos, fuerza a una de las dos, pues igual no va a ser como tan valioso el conocimiento que vamos a adquirir, porque es a partir de la práctica, es a través de ese sentir y de ese ejercicio en el donde realmente pues adquirimos conocimiento. Gracias, Fidel. Arnulfo. Bueno, muy buenas noches para todos, doctora Almitze. Yo quisiera, digamos, hacer mi intervención basado en dos puntos que tú dijiste. Y en esa importancia de reconocer al otro. Tú hablabas de unos programas diferenciales cuando te refieres más que todo a los grupos étnicos o a la mujer como mujer y todas cosas así, pues hablando de carácter diferencial. A veces los arquitectos del saberes se construyen programas muy lindos que en términos de diferencia y todas cosas, pero hay dos puntos muy contrarios y es que no hacen ese reconocimiento de las comunidades, empezando que todas las regiones son diversas. Entonces ellos construyen y pueden ser unos programas muy bonitos, pero primero que todo, a veces no asignan, digamos, los recursos y los materiales para que eso que se ve tan bonito en el papel sea una realidad en los pueblos
étnico me refiero, o en los programas de carácter diferencial. Y la otra parte, y lo otro es que, como yo te digo, esa construcción y ese diálogo social tiene que ir muy participativamente con las comunidades, porque yo te digo, los territorios son diversos. Y la otra parte es esa gran importancia de involucrar, digamos, a las comunidades, y con eso me refiero también a las comunidades étnicas, porque es importantísimo. Nuestras comunidades en un pasado han sido muy orales y solo en la actualidad, digamos, las comunidades está escribiendo y está rescatando sus experiencias y saberes, y siempre la historia nos la han escrito como otros la han querido escribir. Yo lo digo de esa manera porque pues yo orgullosamente soy afrodescendiente, pero sí veo, digamos, como esa importancia que en ese diálogo social se tenga esa participación y ese reconocimiento de las comunidades. Muchas gracias, doctora. Gracias, Arnolfo. De acuerdo, sí, es que precisamente esa pedagogía social parte del reconocimiento de la diversidad. Y algo muy valioso que su merced señala, y quiero también como profundizar en el tema, es lo que implica la sistematización de experiencia. Y un poco, tanto recuperando lo que su merced dice de las comunidades étnicas, por ejemplo, que tienen sus saberes, sus tradiciones, que tienen hay un proceso de sistematización que actualmente yo estoy desarrollando como parte de mi labor de investigación en el secretariado, y es cómo se implementó un proyecto de atención en salud a comunidades étnicas, en donde generó un diálogo entre los saberes tradicionales, digamos, de la medicina occidental tradicional, por decirlo así, como de los saberes culturales y de los médicos culturales de cada una de las comunidades étnicas que se estaba, pues que se apoyó a través del proyecto. Entonces, por ejemplo, ahí hay una riqueza valiosísima frente a, por ejemplo, entender cómo se da ese diálogo entre medicina tradicional, digamos, o digamos occidental, más occidental, y medicina tradicional. Y es precisamente ese es el proceso. Y eso, digamos que es lo que también facilita la sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias es precisamente la recuperación de esa memoria, tanto individual como colectiva, de un proceso. Entonces también sería muy valioso, por ejemplo, generar esos materiales como una estrategia de pedagogía social, porque es precisamente la que permite recuperar esos saberes. Y ahorita, por ejemplo, Miguel nos leía un comentario de los procesos de trabajo que se están y los procesos de articulación que se están dando entre comunidades, bueno, en las comunidades con excombatientes y demás, en donde se están generando, por ejemplo, procesos de diálogo, de construcción de paz a través de procesos productivos y demás, que son muy valiosos de recuperar a través de procesos de sistematización, porque nos permiten eso, recuperar esas lecciones aprendidas, esos también escenarios de desafío y reto que se presentan, también digamos dependiendo de las particularidades, pero que pueden potencializar nuevos escenarios de diálogo. Entonces, eso que dices tú, Arnulfo, es muy, muy valioso, porque es como entonces ponemos en diálogo ese enfoque diferencial, viéndolo de manera general, de manera global, y es que el enfoque diferencial implica ese diálogo con comunidad LGTBI, con comunidad afro, indígena, niños, jóvenes, todo el diálogo intrageneracional y demás, es cómo a partir de la diferencia y del conocimiento del otro, pues también construimos de manera conjunta. Y un material clave para eso es, por ejemplo, la sistematización de experiencias. Muchas gracias. Yo les traía un ejercicio, no sé si hay otra pregunta, les traía un ejercicio para trabajar en No, grupos. doctora, es que tú has dicho una gran verdad, porque si tocamos por decir lo que tú dices en el tema de salud, debiera haber, digamos, un plan básico de salud para las comunidades, digamos, afrodescendientes. Yo hablo porque soy afrodescendiente. En nuestras comunidades hay enfermedades que son determinantes y que casi podemos decir que pasan de generación en generación. Por nombrarte, te voy a nombrar dos, como la hipertensión, digamos, y la diabetes. Eso
nosotros, eso pasa casi de generación porque pues sobreviene de pronto de un sistema alimenticio de nuestros mayores y eso se va como transmitiendo de generación en generación. Entonces, mire que sí, a pesar de que somos seres humanos, sí hay cosas que, por decir a nosotros, nos atacan más que a otras comunidades. Entonces, sí es pertinente todo eso que tú estás diciendo. Vale, Arnulfo, muchísimas gracias. No sé si hay otra intervención o pasamos al ejercicio en clase que les venía, que les quiero proponer. Y es como a partir de estos conocimientos que ya hemos adquirido y que hemos visto, digamos, a partir de esta sesión y de las anteriores sesiones, pues ya cómo lo ponemos en práctica. Entonces, no sé, Miguel, si es posible que podamos armar grupitos para que se aborden estas 4 preguntas de manera muy rápida. Es leer la noticia, se llama Importantes Acuerdos para el Magisterio logra FECODE en negociación con el gobierno, ahí está la noticia. La idea es que ustedes puedan identificar pues cuáles son los actores que hacen parte de ese espacio de diálogo, cuáles fueron también pues esos acuerdos a los que se llegaron y cuáles son esos mecanismos de verificación, si no se mencionan, que ustedes puedan también proponer frente a esos acuerdos logrados, ¿sí? Y que en dado caso de que si en la misma noticia ustedes logran identificar el mecanismo de verificación a los acuerdos, súper bien. Sino que ustedes en grupo puedan proponer ese mecanismo de verificación, ¿vale? Para eso, entonces, la idea es que se basen en la noticia, ¿vale? ¿Cuántos grupos, Milsen? Yo creo que unos 7 grupos, unos 8 grupos. Hay 50 personas, yo creo que por ahí de 5 personas, entonces tocaría unos 8 como grupos. unos 10, como 10 unos grupos. 15, 10 grupos, sí, 10 o 15 grupos, creo. Ok, 10 grupos, entonces, por favor, Emilsen, ponles el link en el chat porque no lo pueden copiar, no lo pueden. Claro que sí, ya se los pongo. Es el link en el chat. Voy a dejar de compartir un Ciérrala, momento. sí, deja de compartir para que puedas pegarlo en el chat. Listo, ya, Ok, ya lo voy a compartir. compártelo en el chat para que ellos tengan, yo igual les voy a compartir aquí las preguntas, bueno. Don Ricardo, buenas noches con Buenas Irma. noches. Qué pena con usted que me he ingresado pues, tarde, pero pues ya había estado escuchando hace como una media horita la clase. Tranquila, pero, Irma, tranquila, Irma, no es la única, han tenido hoy muchos problemas de conectividad, ¿listo? Entonces, tranquila, ¿vale? Bueno, Ay, no está en esta reunión ya. Ok, ya. Ay. Para que le puedas colocar en el chat y entonces vamos a conformar 10 grupos y nos vamos ya y regresamos que faltando 5 para las 9 porque a las 9 se nos cierran. Sí. Ay, no me deja compartirlo. ¿No lo tienes por ahí en otro archivo? No. A ver, ya Ok. lo logré. Listo. Confirmado que tienen el link, por favor. Sí, porque si no, ¿cómo van a trabajar? Confirmado que tienen el link, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, ya está en el chat. Sí, profe. Perfecto, ok, gracias, muy amables, muy bien. Cópienlo de una vez porque ahorita el chat, cuando vayan a grupos, ahí se cierra el chat para ustedes. Y ya se abre otro. Les voy a compartir también las preguntas para que lo tengan ahí por si cualquier cosa, ¿vale? Listo. Nos fuimos entonces. Listo. Listo. Nos fuimos. 10 grupos. Gracias. No olviden que tienen que unirse. Todos dan unirse para que puedan ir a los grupos rápidamente, ¿vale? Y acuérdense que nombran a un moderador, alguien que les ayude a moderar y a trabajar las preguntas, ¿vale? Todos rápidamente deben unirse. Con eso, faltando 5 para las 9, estamos regresando. Bueno. Que puedan conversar, que puedan aprovechar muchísimo el tiempo. Todavía tenemos muchas personas acá en sala. Solamente damos unirse y vamos a ir a las salas.
Muy bien, seguramente los que tienen dificultad en unirse es porque tienen problemas de conectividad. Todavía hay muchas personas en sala, por favor, unirse, unirse. Gracias. La idea es que no quede ninguno en sala. Bueno, todos vayan a sus grupos. Si alguno tiene dificultad, nos dice para poderle ayudar. Yo sí creo que con la Ok, actividad ya. de Algunos acuerdo, acuerdos. Vamos los de acuerdos regreso que ya tuvieron. todos. Listo, Emilsen. Hola, ¿cómo les fue? Sí, yo sé Bueno, que estaba un poquito largo, precisamente porque sí hay algunos acuerdos que sí, yo Más creo que que un día de hambre. los mencionan de manera muy, muy por encimita, pero sí, la idea es que de pronto ustedes subieran de pronto en la lectura, porque claro, es que es una actividad compleja también, en la lectura identificando como cuáles eran los acuerdos, cuáles eran los actores involucrados, identificando, pensando también cuáles podrían ser esos mecanismos de verificación para los acuerdos. La idea es que puedan echarles una leidita. Yo les propongo otro ejercicio para que desarrollen en casa y con base en los espacios que ustedes trabajaron, ahí me pueden ver, ahí pueden ver la presentación. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, ese era como un ejercicio aquí en clase para que ustedes trabajaran de manera grupal, pero hay otro ejercicio que les propongo de manera individual y es que de acuerdo a los escenarios que ustedes me compartieron al principio, ustedes escojan al menos uno de esos escenarios de participación que hace parte de la comunidad en la que ustedes están. Llámese junta de acción comunal, junta de padres de familia, asociación, minga, como sea, digamos que ustedes escojan un escenario. Que ustedes puedan, si no pertenecen a ese espacio, que puedan generar el diálogo con los líderes de ese espacio para identificar cuáles son los actores que hacen parte de ese espacio y cuáles han sido los principales acuerdos. Entonces, por ejemplo, las juntas de acción comunal, algunos consejos comunitarios hacen actas, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan recurrir a esos mecanismos de verificación y si no tienen, de pronto también pasa porque hay comunidades que de pronto no tienen muy interiorizada esta cultura de sistematizar la información, bien sea en actas, informes, bueno, documentos escritos, entonces que ustedes puedan proponer unos medios de verificación para el cumplimiento de esos acuerdos y hacerle seguimiento también. Entonces pueden formular, no sé, una matriz como la que hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, si les pasan un acta de los acuerdos, entonces que ustedes puedan identificar si tienen medios de verificación o que ustedes puedan generar como, digamos, una propuesta para hacer el seguimiento de esos acuerdos. Y también, como parte, digamos, de la actividad, es que ustedes puedan identificar una estrategia de pedagogía social para dar a conocer los avances en estos acuerdos logrados. Entonces, la tarea, ¿cuál es? Primero, escoger un escenario de participación. Segundo, que ustedes se puedan charlar con los líderes, si de pronto no participan en ese espacio, que se puedan charlar con los líderes o lideresas de ese espacio para saber cuáles son los actores y cuáles han sido los principales acuerdos. Tercero, identificar los medios de verificación que tienen esos espacios para hacer seguimiento a los acuerdos. Y cuarto, en dado caso de que no tengan medios de verificación, ustedes que generen una propuesta tanto de mecanismo de verificación como pedagogía para dar a conocer los avances de esos acuerdos. ¿Listo? Ese es el objetivo. La idea es que les voy a compartir entonces esta presentación. Si pueden revisar el ejercicio en clase como práctica, sería muy chévere. Pero bueno, es también como para que vayan poniendo en práctica estos conocimientos que hemos adquirido. ¿Listo? Ok, hay dos personas Muy levantando buenas la noches, mano. profe Milsen. Buenas noches. Ok, hay dos personas levantando la mano, entonces Liber, Fidel y Fernanda. Niños, bueno, dalen rápido porque el tiempo bueno, se sí, nos hace que realmente el se nos artículo, aunque cierre estuvo esta largo, plataforma. fue claro, sí hubo unos acuerdos, se llegaron a unos acuerdos que ya se habían dialogado, no fue difícil para el magisterio, fue pues, promoviendo también la movilización, generó que se le aprobaran los porcentajes que necesitaban, tanto incremento salarial como de capacitación,
O sea, unos acuerdos que se lograron a través de ese acercamiento con el ministerio. Entonces fue claro el artículo, aunque muy largo, sí, como yo dije, terminé de leerlo y se acabó el tiempo, entonces qué pena con los del grupo, pero ya me disculpo, porque sí hubo muy, o sea, mucho de lo que nos explicó está ahí plasmado en el artículo que sacó, que leímos, o sea, mucho de eso hubo el seguimiento y hubo acuerdos donde se lograron y se aprobaron esas metas y se están dando porque hasta el 2022 tengo que verificar si verdaderamente se hicieron el incremento que acordaron allí. Pues el ministerio siempre dice que sí, los gobiernos siempre dicen sí, 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 pero siempre le hacen a los docentes pistola. Pero, o sea, si el acuerdo se da, sí es importante porque muchos de los docentes son mal pagos en una nación como la nuestra, y eso es lo que nos habla el artículo, realmente. Y entonces el conflicto que logró FECODE subsanar muchas de las dificultades que se tienen, entonces fue muy importante. Muchas gracias. Listo. Gracias, Miguel. Fernanda, un minuto. Un minuto, pero yo me iba a salir del tema y es que tengo una pregunta sobre la tarea anterior. Sí. Una de la tarea de la anterior se debe Laura. anexar al taller final. Allí hay un espacio para que ustedes suban la tarea. Ah, ¿sí? ok. En Q10 hay un Sí, espacio señor. para, ¿listo? Listo. Allí está, en Q10 está publicado todo, la tarea que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, el archivo, todo, ¿listo? Sí, yo igual les voy a publicar, mañana. Mañana no, perdón, el domingo. Mañana estoy súper ocupado, entonces no estoy aquí, tengo problemas de conectividad porque no va a estar en Bogotá. Entonces, yo el domingo, les voy a abrir el domingo, lunes, martes, miércoles, me he dicho toda la semana les voy a dejar abierto para que ustedes puedan adelantarse, los que nunca hicieron un ejercicio lo hagan, los que están atrasados lo hagan y les voy a publicar el correo de Laura Ñungo. Si tienen alguna duda, inmediatamente escribanle, Laura, mira, porfa, soy fulana de tal, diplomado de diálogo social, la tarea que tú dejaste, necesito que me aclares esto, ¿vale? Perdón, Miguel. Para Luisa, creo que al final en la presentación está la tarea. No tiene Sí, nada la que ver presenta- con el proyecto que estamos No haciendo. tiene porque nada que ver con el taller Nada que final, ver. porque es que Es un esa desarrollo fue que una de estemos las dudas que haciendo. surgió en mi No, equipo. no. Es Y un desarrollo queríamos que estemos saldarla. haciendo. Es algo muy diferente porque, digamos, esto Listo. pues es una presentación desde otra óptica. Lo que pasa es Sí. que si muchos, igual que Luisa, están pensando lo mismo. No porque una No, cosa es el no. proyecto de trabajo de finalización del diplomado y otra es la tarea que vamos a hacer para Laura. Bueno, No, Listo. esa tarea de Laura lo que les puede es ayudar, les puede dar pistas, ¿sí? Les puede Es dar un pistas. ejercicio práctico. Sí, es un ejercicio muy práctico que les puede dar pistas inclusive para el trabajo final, ¿sí? En el diseño mismo, de los objetivos, de todo ese tipo de cosas que les pueden ayudar, pero no. Y animarlos para el trabajo final porque ya pasó una semana y si no hicieron nada en esta semana, grave, o sea, ¿sí? Les queda creo que una y media por ahí les debe quedar para poder estamos hacer. cortos de tiempo, sí. Sí, entonces, por favor, sí, reúnanse, pónganse tareas y verá que sacan eso adelante. Si no se ponen tareas, es imposible. Hay personas que de pronto tienen dificultad para ir a estas reuniones. Entonces, los invito a que le diga a su coordinador, dígame en qué ayudo y yo le escribo y le mando mi aporte. Yo le mando mi aporte porque definitivamente tengo muchas ocupaciones, soy profesor universitario, trabajo hasta las 10 de la noche, qué sé yo, no, y es cierto, muchas personas tienen unos trabajos muy complejos, entonces ustedes pueden decirle a su coordinador, ¿en qué le ayudo? Dígame qué hago y yo lo hago y se lo comparto para que todos pues se sientan que están construyendo ese ejercicio final, ¿vale? Luisa Fernanda, ¿claro? Está cerrado. Patricia, Sí, claro. tenía otra pregunta. Patricia, un minuto. Patricia. Me quedó ya claro con la respuesta que le dieron a Luisa Fernanda. Gracias. Ok, sí, no. Este ejercicio que hizo Laura fue para enseñarles todo el tema de las comunicaciones y la importancia de saber comunicar, ¿sí? La idea es que ustedes aprovechen eso y al final, al trabajo final, pues nos muestren que aprendieron a comunicar. ¿Listo? Bueno. Emilsen, muchas gracias. Creo que ha sido una noche espectacular a todos. Muchas gracias. Hoy estuvimos muy dinámicos en el chat, levantando la mano, participando. Gracias a todos por todos sus aportes. Y creo que hicimos una muy buena noche. De verdad, bendiciones a todos. Emilsen, gracias. Hicimos una buena sesión.
aprovechamos muy bien el tiempo y espero pues que lo sigan aprovechando. Nos vemos entonces el día miércoles. Recuerden que yo el domingo recuerden, gracias Roosevelt, Chao. recuerden que yo el domingo les abro todos los ejercicios para que puedan completar. Quien no ha entrado a Q10 tiene que hacerlo, porque si no, ¿cómo le va a demostrar a la universidad que usted quiere un certificado o que lo certifiquen? Bueno, bendiciones para todos. Feliz noche. Gracias. Chao. Igualmente, Miguel. Gracias Muchas a todos y todas. Buenas noches Gracias, para Emilce. todos. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, Feliz igualmente. noche. Cualquier pregunta quedo atenta. Gracias. Ok, ok. Bueno, Emilce, Buena, ¿nos muchas puede- gracias. Mil bendiciones. Emilce, ¿nos puede, por favor, a través de la presentación enviarnos la información que nos dejó al final, del otro link y los 4 puntos a desarrollar? Claro que sí. Le agradecería. Ya Muchas gracias, Emilce. Bueno. Feliz noche.